Juan capítulo 18, versículo del 1 al 6. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Por favor, preste mucha atención a lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, al cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén. Soberano Dios, gracias por esta palabra que tú nos regalas hoy. Que sea tu palabra exhortándonos, que sea tu palabra traspasando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que seas obrando con poder en nuestro espíritu hoy, Señor. Que aquellas personas que no te han conocido hoy realmente entiendan tu mensaje, para que se conviertan, para que tengan la vida y para que el día que duerman, Señor, si es que no vienes primero, Señor, durmamos, Señor, con la esperanza de que tú nos resucitarás. Te damos gracias hoy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Entonces, para los que vienen por primera vez, nosotros estamos haciendo el estudio del libro de Juan desde hace ya 2 años y medio, más o menos, antes de la pandemia. O en la pandemia iniciamos a estudiar Juan y ya estamos en el capítulo 18. Este capítulo inicia con Judas, ¿no? Con este hombre. No sé qué le pasó. Nos preguntamos todos, ¿no? Se ha vuelto hasta un mito. Ay, con el verso de Judas. Ay, usted es un Judas. Todo el mundo habla de tramposo, todo el mundo habla de... Pero todos conocemos la historia de este hombre. Yo tenía una imagen, o tengo una imagen de un mapa, que ustedes van a ver aquí, Dianita, es la última filmina. Y es un mapa de los ferrocarriles de Estados Unidos. ¿Y por qué vengo a colación con estos ferrocarriles? Ahí están. Esas rayitas rojas que ustedes ven en este país no son ríos, ¿sí? Sino son todas las rutas que hay en Estados Unidos y se van concentrando en pocas ciudades, ¿sí? Muchas de ellas en Nueva York. Y una de las más grandes estaciones que hay es la estación que está en la calle 42 en Manhattan. Eso es un monstruo de estación. Son como 45 carriles de trenes que llegan, imagínense. Nosotros escasamente tenemos uno que cruza Bogotá y no lo usamos, ¿sí? Pero es impresionante. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en una época yo tenía que tomar ese tren todos los días. Y el tren venía muchas veces de Florida, otras veces de Chicago, otras veces de cualquier parte de esas rayitas rojas venía ese tren. Y ese tren siempre viene con un destino, ¿no? El destino era la 42, calle 42. Y yo tomaba el tren en Nueva Jersey, en un pueblito que se llamaba Elizabeth, hacía una parada en Newark y enseguida ya paraba en Manhattan. Pero las personas que yo veía en ese tren, habían personas que venían de 8 horas, de 16 horas, de 20 horas, de 30 horas, de 40 horas de estar en un tren. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque allá en Estados Unidos, nomás ahí, en ese mapa que ustedes están viendo, hay 500
casi 500 paradas de tren. Y cualquier persona puede ir a una estación de tren y subirse. Ahora ustedes me preguntarán a mí, ¿por qué nos está hablando el pastor hoy acerca de cada una de estas paradas, de cada una de estas estaciones? Porque yo analizaba y pensaba y decía, es como la iglesia del Señor, ¿no? Cada iglesia, por más pequeñita que sea, es un lugar donde vienen las personas y se suben a ese tren, ¿no? De hecho, a esta predicación le he puesto, no permita que lo deje el tren. Cuando nosotros empezamos nuestra vida de fe, buscábamos una iglesia. Sea porque nos refirió un amigo, sea porque alguien nos predicó, sea porque alguien nos regó un papelito en la calle, sea cual sea la razón, que usted fue a un estudio bíblico y se enamoró del Señor. Todos debemos llegar a una estación y subirnos aquí, a ese tren que se llama la vida de fe. Y nuestra estación principal o el destino al cual nosotros vamos, ¿cuál es? Se llama el reino de los cielos. Y toda nuestra vida de fe es de acuerdo a ese destino. Entonces usted se sube en Chicago, pero de repente el tren llegó hasta Baltimore y usted se acordó que tenía que hacer una diligencia y dijo, no, yo no puedo seguir porque me tengo que bajar. O de repente para en una estación, ya usted le dio hambre y dijo, ay, yo como que me bajo y me compro unos chitos allí en la esquina y vengo corriendo. Y de repente que usted se está acercando, sonó el piano, vea, de repente se acerca el piano, se está acercando usted al tren y se fue el tren y ¿qué? Lo dejó. Entonces, fíjese que nuestra vida de fe, nosotros debemos vivirla con mucha atención, porque si nosotros no conocemos, si nosotros no tenemos un destino fijo y sabemos realmente lo que queremos, nos podemos extraviar, nos podemos perder, nos puede dejar el tren y ahí se va ese plan que Dios tenía para nosotros, que es la vida eterna. ¿Por qué estamos hablando de eso? Leamos nuevamente Juan 18 del 1 al 3. Dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. ¿Y también quién? Judas, el que le entregaba. Este es un momento tremendo porque Jesús acaba de dar ese discurso maravilloso en Juan 17, donde Jesús se ha postrado y ha clamado por sus discípulos. Padre, los que me diste, ¿cierto? Y a ellos yo le he enseñado y a ellos yo le he prácticamente entregado todo lo que tú me diste, yo se los doy a ellos para que ellos que hagan conforme a tu voluntad. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá, somos producto de lo que ellos hicieron. Ningún cristiano alrededor del planeta puede decir que no es producto de lo que hicieron estos 11 personajes, porque el versículo número 12 de Juan 17 dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dice ahí el Señor Jesucristo? Pregunto, ¿Judas se perdió? Jesús mismo está diciendo, Judas se perdió para que la escritura ¿qué? Se cumpliese. Entonces nosotros estamos montados en ese tren, en el tren de la vida de fe, y fíjense que hay gente que se baja y se sube, se baja y se sube, se baja y se sube. Dice que el hombre inconstante es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Y de repente en una de esas bajadas, el tren
lo puede dejar. Yo le estoy diciendo a usted y le voy a hacer una pregunta. Ya entendiendo esto, ¿cuál es el plan suyo en la vida de fe? ¿Cuál es su meta? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué tan serio es que usted esté hoy con nosotros reunido en este lugar? ¿De verdad usted le ha dado seriedad a esto? ¿O usted lo está haciendo porque muchos lo hacen? Hay gente que lo hace inclusive por moda. Hay gente que va a las iglesias cristianas sencillamente por tener fraternidad con otros. Hay iglesias que se han vuelto club. ¿Sí me hago entender que es un club? Donde se reúnen, se ríen, comparten y pare de contar. Pero de palabra, yo he estado en esas iglesias y yo digo, Dios, me he quedado con el cuaderno abierto y el esfero esperando a que digan de qué se va a predicar ese día y no he escrito nada porque no hay predicación. ¿Sí me hago entender? Y las iglesias son así. Entonces la pregunta, vuelvo y la repito, ¿cuál es su meta? Y le voy a contar algo. Hay gente que se pregunta, no, es que alrededor del mundo mucha gente no va a escuchar jamás el Evangelio. Mentira. Jesús, Dios, es un hombre ¿qué? Justo. Dice en la Escritura que Él fue a predicar a los espíritus encarcerados, aquellas personas que en el diluvio murieron y no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ahí está escrito, yo lo anoté para que no se olvide. Si quiere anótelo, en 1 de Pedro 3:19. ¿Por qué más? Porque el Señor también se dice que no hay diferencia entre griego y judío, hombre y mujer. No hay diferencia entre ninguno. Y también dice la Escritura, y será predicado este Evangelio para testimonio de todos. ¿De quiénes? De todos. Y luego vendrá ¿qué? El fin. Entonces cada alma sobre la tierra, de una u otra forma, va a escuchar acerca de este personaje que se llama Jesucristo. No hay diferencia. Todos somos iguales. Para muchos que dicen, ay, ¿por qué las mujeres predican? Bueno, en la Biblia habían predicadoras. En la Biblia habían pastores. Es más, también habla de una ¿qué? Diaconisa. Y todos y todas, por decir todos, no, todos y todas, o sea, es decir, todos nosotros tenemos el mandamiento de predicar el Evangelio del Señor. Mira conmigo la historia de Judá. ¿Ustedes recuerdan quién es Judá? Pues podemos hablar de un hombre que se llamaba Judá, pero también podemos hablar de uno de los hijos de Jacob. No es el mayor. Israel tiene 12 hijos. ¿Sí se acuerdan de ellos? 12 hijos. Israel. Dios le ha cambiado el nombre a Jacob y le ha puesto ¿qué? Israel. Y de Israel vienen las 12 tribus. 12 hijos. Recuerda a mi mamá que dice, yo a todos mis hijos los quiero por igual. Bueno, hay papás que tienen preferidos. En el caso de Jacob tenía un preferido y era ¿quién? José. Y sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron, lo tiraron por allá a un pozo. Después salió, lo vendieron como esclavo y tuvo una cantidad de experiencias. Cuando uno ve la vida de José, nosotros hicimos un estudio, no sé de los que hicimos el estudio quién esté aquí, pero encontramos más de 33 similitudes entre José y Jesucristo. Fue vendido, mintieron, bueno, tantas cosas. Estuvo preso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo dice, José es tipo de Jesús. Pero cuando uno ve el contexto y el final de José,
todas las cosas que José recibió eran ¿qué? Bendiciones terrenales. Todo lo recibió aquí. El libro de Génesis gasta 15 capítulos hablando de la vida de ¿quién? De José. Y por José llegó toda la familia, el pueblo de Israel, llegaron todas las tribus ¿a dónde? A Egipto, donde estuvieron cautivos 430 años. Pero fíjese, cuando usted mira todos los hijos de Israel, a cada hijo le dio una bendición diferente. El mayor es ¿quién? ¿Cómo se llamaba el mayor? Rubén. Y le dice, oye Rubén, tú eres mi primogénito, pero como tú te subiste al lecho de tu padre, entonces, y así sucesivamente a cada uno de los hijos le fue dando su bendición y a cada uno le iba reprochando de alguna forma el actuar de cada uno. Es decir, cada uno de los descendientes de Israel era dueño de su propio ¿qué? Destino. Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es el destino que usted quiere? Vuelvo y hago la pregunta. Cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos las mismas posibilidades. Puestos los ojos en Cristo, salvación y vida eterna. Yo le pregunto, ¿en qué parte de ese recorrido está usted en su vida de fe? ¿Se dan cuenta que cada uno de estos hijos tuvo una bendición diferente? Y fíjense, uno del cual casi ni se hablaba, viene siendo la descendencia, o por el cual viene la descendencia de ¿quién? De Jesucristo. Miremos la bendición que Dios le da a este pueblo, o a este hijo, o a este varón que se llama ¿quién? Judá. Génesis 49, 8. Revisemos. Ustedes allá, anote, si se le dificulta buscar, anote la cita. Y mira la bendición que le da Jacob, Israel, a Judá. ¿Recuerdan que la bendición de José fue qué? Terrenal. José tuvo muchos sueños, y entre esos sueños, uno de ellos era que todos sus hermanos veían las espigas y las espigas se torcían hacia él, se inclinaban a él, ¿cierto? También José fue el que se soñó el de los 7, eran 7 vacas, ¿cierto? 7 vacas gordas y 7 vacas, ¿sí? Las gordas, y nosotros sabemos eso. A veces la gente cuando está en la mala dice, no, estamos en tiempo de las vacas flacas. Entonces ya todos entendemos de qué se está hablando. Pero vuelvo y digo, ¿eso era qué? Aquí, en este mundo. La verdadera bendición es la que le da Judá. Y dice ahí, Judá, te alabarán tus hermanos. Imagínense, todas las tribus alabarán ¿a quién? A Judá. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Imagínense, la cerviz es esta parte. Es decir, los tiene ajusticiados, los tiene en sus manos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? En otra versión dice, eres como un león que está comiendo y tomando la presa y suelta su presa y se echa hacia atrás y se empieza como a... ¿Se han visto los gatos? Así hace el león. ¿Quién se le arrima a un león en esas condiciones? Pues nadie. Versículo 10. Miren lo que dice ahí. No será quitado el cetro de Judá, la autoridad, el cetro de tu gloria, está diciendo en Hebreos capítulo 1. ¿Y de quién está hablando el cetro de la gloria? Está hablando del Señor Jesucristo. No lo vamos a mirar, pero anote ahí, Hebreos 1:8, para que lo revise en su casa. Dice,
hasta que venga ¿quién? Silo. La palabra Silo quiere decir el rey que viene. Es decir, hasta que venga ¿quién? El pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Tremenda bendición que le está dando a su hijo. Quizá era el más pequeño, ¿no? Atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido. ¿Se da cuenta que está hablando de cuando Jesús entra en un burrito sabanero, voy camino de Belén? También está hablando de que lavó en el vino su vestido, que fue manchado ¿con quién? Con su propia sangre. Sus ojos rojos del vino representan la ira de Dios, la ira del Hijo. Voy a parar ahí un momentico. Resulta que el Salmo 1 y el Salmo 2 anteriormente eran un solo salmo. Y el Salmo 1 que leímos y el Salmo 2 terminan de la misma manera, con una bendición. Miremos un momentico el Salmo. Vamos al Salmo 1. Nosotros nos estamos preguntando, ¿no? Nos estamos preguntando, ¿qué fue lo que le pasó a Judas, no? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pregunto, ¿es usted ese varón? ¿Es usted esa mujer? ¿Se goza usted? ¿Se aparta del maligno? Cuando la gente está haciendo cosas malas, usted huye de eso, se aparta, se aleja. ¿O es usted de los que le fascina estar en medio de las multitudes, de las muchedumbres? Bueno, a no ser que esté en un Transmilenio, ¿no? Sí. Pero en su vida de fe, en su corazón. Y no es que seamos excluyentes, no. Es que uno se aparta de esas personas que son ruidosas y agresivas. De esas personas que uno ve que no tienen nada que ofrecer, uno se aparta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene una vida de fe en la cual hay algo más interesante. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando uno vive la vida de fe, lo único que le compete a usted con esas personas así es predíqueles y aleje. No se deje engañar. Ya vamos a hablar ahorita más adelante. Dice, aquí está la promesa del Señor. Salmo 1. Este salmo tiene una particularidad. Todavía está la duda en si lo escribió Moisés o si lo escribió David. ¿Vale? Ahí les dejo la inquietud. Pero es bien interesante. Dice, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y está hablando el Salmo de dos personajes. De este varón bienaventurado o de este otro que no es bienaventurado, que es más bien un malvado, así como Judas. Dice el versículo 3, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted sabe qué es el tamo? En el desierto son todas esas raíces que quedan y el viento los lleva para un lado y para el otro y son recogidas. Muchas fincas las recogen y lo que hacen es ¿qué? Quemarlas. No así como los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Usted está entendiendo lo que sucede aquí? Es que ni siquiera se van a presentar delante del tribunal. Cuando uno mira Tesalonicenses 1, 5,
y al final de Tesalonicenses, uno se da cuenta que el Señor cuando venga, viene por los que durmieron con la esperanza, ¿cierto? E inmediatamente los que hayamos quedado seremos tomados y transformados en un abrir de ojos. Pero los que quedaron muertos sin Cristo, quedan ahí. Eso es lo que está diciendo. Ni siquiera van a tener oportunidad de ser juzgados. Porque el Señor Jesucristo en su palabra, ¿qué dice? El que cree, ¿ya ha sido qué? Salvo. Pero el que no ha creído, ya está ¿qué? Créame, mucha gente no sabe eso. El que no cree, ya ha sido condenado. Por eso no se levantarán, porque no hay esperanza en ellos. Y si hablamos de Judas, pues no tendrá esperanza. No tuvo esperanza. Tuvo todo mientras él estuvo con sus discípulos y siguiendo al Señor. El Señor nunca lo excluyó. Ya el Señor sabía que Judas lo iba a entregar y repartió la cena. Ya el Señor sabía que Judas lo iba a entregar y Jesús le lavó los pies. ¿Está entendiendo? ¿Hasta cuándo Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros? Yo no sé si usted se bajó del tren a comprar unos chitos o un juguito porque le dio sed. No lo sé. Y no sé cuántas veces usted se ha bajado y se ha vuelto a subir. Pero le recomiendo que si usted tiene una meta, quédese sentado ahí y permita que ese tren lo lleve hasta su destino. Y no se baje, porque hay un enemigo alrededor que se llama el devorador, Satanás, el diablo, que está mirando a ver cómo usted se baja y pierde la salvación. Créame, es así de sencillo. ¿Y sabe qué? Ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera se da cuenta. Dice, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y mire cómo termina el capítulo, el Salmo 2, no lo voy a leer todo, versículo 11. Salmo 2, versículo 11 y 12. Estábamos hablando los ojos rojos, ¿no? Los ojos rojos. Dice aquí, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina con la bendición. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿En quién tiene usted su confianza? Judas tenía puesta la confianza ¿en qué? Yo me hago la pregunta. La gente dice, no, es que como él cargaba la bolsa, entonces fue tentado. ¿Qué fue lo que sucedió con Judas? Judas echó fuera demonios. Judas predicó el evangelio. Judas salía con sus compañeros a hacer la obra. Judas era parte de la iglesia del Señor. ¿Qué le pasó? ¿Judas vio los milagros de Jesús o no? Judas caminó con Jesús. No sabemos de Judas cómo fue que Jesús lo reclutó, como si sabemos de otros. Mateo, por ejemplo. Yo me pregunto, ¿será que sí es por el dinero? Porque llevaba la bolsa. Mateo estaba sentado en el banco de los impuestos, recolector de impuestos, tenía plata. Dice que dejándolo todo se paró y le siguió. Entonces no es tanto por la plata. ¿Por qué razón un hombre que camina con el Señor, así como camino yo, como camina usted, como caminan muchos de los que están conectados en internet, terminan entregándolo todo?
¿Y sabe qué me preguntaba yo anoche? Y cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Podría usted hacerse esa pregunta? Yo me la hice. ¿Seré yo, Dios? ¿Cuántas veces usted ha puesto otras cosas por encima del Señor? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre Judas y usted y yo? Que usted hoy ha decidido seguir al Señor. Y aunque la Biblia dice que él se arrepintió, el arrepentimiento de Judas no le alcanzó. Entonces, ¿qué le pasó a Judas? Estamos haciendo una analogía con Judas y con Judá. Pues miremos la respuesta en Judá. ¿Qué le pasó a Judá? Judá tiene la bendición de su padre de Israel, ¿correcto? Y todos sus hermanos se inclinarán ante él. Pero Judá también tuvo un lío grande. Miremos qué dice la palabra. Vamos a Jeremías 17. Preguntémosle a la palabra, ¿qué le pasó a Judas? Y nosotros viendo Jeremías 17, no sé si en su Biblia tenga un título ahí. ¿Alguien tiene Jeremías 17 y un título? ¿El pecado de qué? Mire cómo empieza Jeremías 17. ¿Lo tiene? Anótelo para que lo revise en su casa. ¿Cuál es el pecado de Judá? Esa nación, ese pueblo. Imagínense, cuando el rey Nabucodonosor toma posesión, los invade, se han dividido las 12 tribus de Israel, 10 se fueron para el norte y una se fue para el sur. Y esa una que se fue para el sur, con algunos de la tribu de Leví y algunos de la tribu de Benjamín, pero la Biblia habla de una, esa tribu fue y tomó posesión de la ciudad santa. El resto se fueron para ¿dónde? Para el norte. Y quedaron las tribus del norte y la tribu del sur. Y quedó un rey en el norte y quedó un rey en el sur. Y mira el pecado de Judá, dice ahí, Jeremías 17, el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de ¿qué? Mire, mi hermano, de anticipo, no lo iba a decir ya, pero empecemos por cuidar nuestro corazón. Es tan fácil que el enemigo lo engañe a usted. Es tan facilito, tan facilito. Dice ahí, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Imagínense, es que Judas se fue tras otros ¿qué? Dioses. Y puso su corazón en ¿qué? Otros dioses. Y la palabra dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque amará a uno y odiará a quién? Al otro. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Le está hablando el Señor a Judá. Y perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Recuerda que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia
Y estuvieron cautivos ¿cuántos años? 70 años. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Les cuento, todavía Judá está padeciendo esto. Todavía Israel está sufriendo las consecuencias de esa traición. Eso se llama ¿qué? Traición. Así como hizo Judas, traición. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de. Esta palabra carne por su brazo es depositar la confianza en un hombre. 6. Mire lo que dice el Señor para esto. Será como una retama en el desierto. ¿Se acuerdan del Salmo? Será como una retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero si usted se mantiene firme en ese tren, que es su vida de fe, puesto los ojos en Cristo, no escuchando esas malas. Es que estamos bombardeados por todas partes, amados. Ya no es raro ver todas las propagandas hasta de los perfumes donde hombres y mujeres se besan, donde los niños, ver todo lo que está sucediendo hoy en día, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman ¿qué? Malo. Y ya saben que como es tanto el bombardeo diario de todas esas porquerías, todo lo que está viviendo el mundo, para nosotros ya es normal. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué? Una hermana me decía, eso Alejito, no le pare bolas que eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Cómo que no es nada? Porque ¿sabe qué ha puesto el diablo? Una venda. Y no queremos ver. Pero para eso, Señor, has levantado a su iglesia, para que por medio de su iglesia las personas conozcan la verdad y presentemos defensa del Evangelio. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de la iglesia? Su Espíritu Santo obra en cada uno de ustedes y de mí. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esta promesa de verdad que es para usted, para mí y para todo aquel que quiere seguir ese camino. Dice así, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Entiende? El corazón, mire, ahí es donde va a actuar Satanás, su corazón. Y vienen esos pensamientos y usted se despierta a medianoche y dice, ¿será que sí? ¿Será que ese hombre? ¿Será que mi marido? ¿Será que mi esposa? ¿Será que mi hermano en la fe dijo esas palabras y era para herirme? Sí, yo creo que sí. Uy, mentiroso. Y usted piensa empezar cosas extrañas. Y usted la coge contra su hermana, contra su hermano, contra su esposo. Mire, ustedes no saben cuántas veces Satanás ha venido a ponerme cosas en contra de María del Pilar, esta sierva del Señor que está aquí conmigo. Y quisiera yo decirle, y yo digo, Señor, y termino dándole gracias al Señor por permitirme pensar y decir, uy, hijo de madre, perdón la palabra, pero el enemigo es puerco y le mete cosas en la cabeza y destruye los hogares y destruye las familias y pondrá en contra a los padres sobre los hijos y los hijos sobre los padres y terminaremos todos, perdón la expresión, dándonos en la mula y matándonos los unos a los otros tal y como está la Biblia escrita.
Así serán los días finales. Se matarán los unos a los otros. ¿Entiende la labor que tiene que usted hacer? ¿Entiende que su afán es cuidar su integridad? No permitir que el enemigo destruya su vida y lo destruya usted. Esta semana vi 2 videos donde un muchacho está por un piso 20, jovencito, así como mi hijo Samuel, y no sé qué pasará en la mente de este muchacho, pero se lanzó desde allá y hasta se lanzó así como haciendo una acrobacia. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde nos están llevando? Es angustioso lo que estamos viendo en los días de hoy. Nosotros no podemos bajarnos del tren, ir a hacer una triquiñuela y volver a subirnos porque de repente nos deja. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. Si usted confiesa su pecado, Él lo perdona. Pero a veces no nos va a alcanzar. Créame, la Biblia dice que Él se arrepintió, que Judas se arrepintió. La Biblia lo dice. Pero el Señor Jesucristo dice que no. ¿A quién le creo? ¿Al apóstol o a las palabras que salieron de la boca de Dios? Yo le creo a lo que dice Jesús. Cuando ellos estaban en el monte, que subió Jesús con 3 de sus discípulos y apareció Moisés y apareció Elías y se transfiguró el Señor Jesucristo. La voz que salió del cielo no señaló a Moisés, ni a Elías, ni a los discípulos. Dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y Jesús dice que Judas se perdió para que se cumpliera la Escritura, y así es. No hay nada que hacer. Entonces su arrepentimiento no le alcanzó. Entonces no pretendamos nosotros jugar con el Señor. Mire, un ejemplo. Hebreos, leámoslo para que no nos perdamos. Hebreos capítulo, eso está en capítulo 12. No, es que tranquilo, al final usted se arrepiente, Dios lo perdona. Hebreos 12, 15. Por favor, anótelo y si quiere, léalo ahí. Dice, ¿ya lo tienen? Dice ahí, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, su destino final, mi hermano, mi hermana. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario y profano como ¿quién? Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sabe qué? Bye, señor tren, así corra. A mí me da vaina a veces pararme aquí y jalarle las orejas, pero el Señor me ha puesto para dar testimonio de lo que Él dice. Yo sé que a la congregación le fascina que les hablen bonito, pero entonces ¿quién les va a exhortar? Y esa es mi labor. No puedo predicar para agradarlos a ustedes, dice el apóstol, porque si yo predico para agradarles a ustedes, no sería siervo de Cristo. Eso dice el Señor. Entonces, mis hermanos, dejo la pregunta. ¿En dónde está usted? ¿De verdad sí se ha subido al tren? ¿De verdad ha puesto los ojos en Cristo? ¿De verdad que usted se baja en cada estación y se da un vueltón y vuelve y regresa? ¿Y qué pasa si se encierra en un baño y no puede salir? Yo les dejo esa inquietud. Judas dice que se arrepintió de la palabra. El traidor, el beso de Judas. ¿Acaso yo soy? Y tan descarado, dice, ¿acaso yo, maestro?
¿Mm? Voy a saltarme una porción porque yo sé que el tiempo está cerquita. Lucas 22, 3. Cuando usted como papá, cuando usted como padre toma la correa o la chancleta y le da 2 nalgadas a su hijo, ¿lo hace por qué? Porque lo ama, ¿cierto? O si no se dirían que, ¿sabe qué dice el Señor? Al hijo, el Señor dice en su palabra que el Señor al hijo lo corrige. Que si no lo corrigiera sería ¿qué? Un bastardo. ¿Me entiende? Perdón que se lo diga. ¿Judas qué dije? Perdón, tengo Judas aquí en la cabeza. Lucas 22 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Pero ojo, cuando dice que entró, no quiere decir que ese ángel de luz malvado que Satanás se le mete, porque los ángeles no pueden tomar posesión de los hombres. Pero en el libro de Juan sí nos lo explica bien. ¿Qué fue lo que entró de Judas, de Satanás en Judas? Juan 13:2. Vamos a Juan 13:2. Ahí lo explica perfectamente qué fue lo que sucedió. Dice Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había ¿qué? Puesto, ¿en dónde? En el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjense dónde actúa Satanás. Bien. ¿Ustedes han visto las moscas? Yo vi un video de unas moscas como se paran un momentico y en cuestión de un segundo botan un montón de huevitos ahí. Haga de cuenta, así llega Satanás. Así llega. Usted está descuidado y viene y ¡zzz! Me decía un médico una vez, no, es que esos nuches, ¿qué se llama? El nuche es una mosca que está creciendo dentro de usted, de su piel. Y usted de repente se la espantó, pero ya le dejó el huevo ahí. Y ese huevito se mete entre la piel y ahí crece. Haga de cuenta, así le llega a usted Satanás. Y usted, cuando de repente usted se está pudriendo. Entonces dice que, el versículo 3, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ceñó. ¿Para qué? Para lavarle los pies a todos los discípulos. Ya les había adelantado esta parte. Tremendo, ¿no? ¿Dónde actúa Satanás? En su corazón. ¿Quién es el que engaña? El engañador, Satanás. Terminemos leyendo Santiago capítulo 4. El corazón. Amado, cuide su corazón. Cuando venga el chisme, dígale, deje ahí, hermanito, hermanita. Y si es aquí en la iglesia, anoche hablábamos, ¿no? Con los servidores los siervos del Señor que vinieron anoche, hablábamos. No dejen que se contaminen. Terminamos dándonos en la mula aquí entre todos nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás viene y pone. Ay, es que me pisó donde yo trapié, es un hermano malvado, hijo del diablo. No, hombre. De verdad es que... Y viene el pensamiento. Uno es tan tonto. Yo digo que uno es tan tonto porque hasta cuando mamá nos servía la comida mirábamos cuál era la carne más grande para coger ese plato o el jugo más alto. Y uno miraba todos los jugos así a ver cuál era el más alto. Somos 8 hijos y llegaba y cogía el dedo, este es mío. Ya nadie, ya estaba marcado.
Sí, pero nosotros somos tontos, porque estamos mirando siempre esas pequeñeces. ¿Ah? Claro, a eso ha venido a destruir esta iglesia. Mire, de aquí, esto no es cuento para nadie, aquí se ha ido gente argumentada. Aquí se ha ido gente que se le ha servido y se le ha dado todo. El amor de Cristo, porque nosotros no damos nada sino el amor de Cristo, que es su palabra, y la gente se va brava. Dios, obre con esta persona, bendígalo. Lo único que podemos decir es que bendícelo, Señor, que esa palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, porque esa es palabra. Dios dice en su palabra, que lanza su palabra y no volverá a él vacía, sino que hará conforme a lo que él ha mandado. Entonces confiamos que esa palabra va a orar. Así es. Entonces dice Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 12 y terminamos con esto. ¿Sí dije, Santiago? Santiago está después de Hebreos, ¿vale? ¿Sí o no? Ah, bueno. 12. ¿Por qué Judas? Aquí está la respuesta también. Ya vimos la respuesta en Judá, el corazón. Pero mire lo que dice Santiago. Desde el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Pero siga leyendo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá ¿de qué? No se baje del tren, hermano. No piense en un fin de semana, una noche de copas, una noche loca. Pilas. Pilas. Porque usted no sabe ni el día ni la hora en su vida. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, y purificad ¿qué? Vuestros corazones. Cuide su corazón, es lo más importante en su vida. De verdad. Y yo le digo de verdad, así sea una dolencia que usted tenga, inclusive una enfermedad, le decía yo quería a alguien, pero si es que todos nos tenemos que morir. Si Dios respondiera a todas las oraciones que hacemos por todos los enfermos, pues nadie se muere. ¿Tiene sentido? Toda oración es respondida del Señor. No, no todas. No todas. Entonces, ¿sí me hago entender? ¿Qué necesita usted? Resistir al diablo. ¿Y sabe qué? Cobarde. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y voy a seguir leyendo para la iglesia. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga
a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está entendiendo que hay personas. Es que todas las iglesias son. Es que todos esos pastores son. Y sí, la gran mayoría, yo mismo, pecador. Y están buscando una iglesia donde no encuentren pecadores. Es que yo por allá no voy porque son unos pecadores. Pues bienvenido al club porque todos somos pecadores. Y si usted tiene sus ojos puestos en una iglesia donde no hay pecadores, pues se va a quedar sin subirse al tren. ¿Entiende? Se va a quedar sin subirse al tren. Es mejor es que se suba. Y si están predicando mal y usted conoce, exhorte y enseñe. Tome oportunidad de eso. Hay iglesias donde no se predica la verdad, pero hay siervos que están allá y venga, yo le enseño bien. Vea, pastor, usted se está equivocando, las cosas son así. ¿Se da cuenta que sí se puede hacer en cualquier parte? No, es que el pastor no predicó lo que a mí me gusta, entonces me voy. Bueno, donde sea que usted esté, lo importante es que usted permanezca, ¿dónde? En el tren. No se baje. Póngase de pie, vamos a orar.